Pinocho, una historia literaria inventada originalmente en 1882 por el filósofo Carlo Collodi, creada como un cuento infantil. A pesar de que la historia original tiene poco de infantil, aún por esos tiempos, en 1940 Disney haría una película adaptando la idea principal de Pinocho, un niño de madera que hace travesuras y que aprende el valor del amor y se convierte en un niño de verdad al final, siendo esta la versión más conocida y sin duda la que más impacto generó culturalmente, siendo catalogada como una obra maestra de la animación. Después de esta película, Pinocho tuvo unas adaptaciones más, pero sinceramente creo que a nadie le importa, o al menos nadie le da importancia a otras adaptaciones que no sean la de Disney, quedando marcado la imagen de Pinocho como un personaje más de Disney, cuando obviamente no es así, y relegando al personaje de la obra original a simples cameos o referencias en otras películas hasta el año 2022, cuando el nombre de Pinocho volvió a tener relevancia en la pantalla grande con la nueva adaptación remake live action de Disney, Pinocho. Esta película tuvo varias críticas, ya sean por inclusión, por el mal CGI o simplemente por el hecho de que el público en general no le gusta que Disney haga live action y destroce la historia original de la película como ya ha hecho en varias ocasiones, o al menos he notado que a la mayoría de personas no le gustan los actuales live action de Disney y yo los entiendo. Siento que siempre les falta innovación o que nunca aprovechan como deberían las nuevas tecnologías, así como los nuevos métodos que goza la animación para contar historias. Entonces, después de la decepción que fue para mí la película de Pinocho, al saber que habría otra película con el mismo nombre, solamente hacía que pierda aún más el interés a nuevas adaptaciones de una misma historia. Pero al enterarme que fue dirigida por Guillermo del Toro y que la crítica especializada como el público en general le estaba tirando rosas a diestra y siniestra, me animé a verla y sin duda fue la mejor decisión, porque creo, y sin temor a equivocarme, que Pinocho de Guillermo del Toro es la mejor película de animación que he visto en este año 2022, y en este video les contaré con spoilers por qué creo que lo es y cómo destroza a la tan sosa adaptación de Disney. Aviso que dividiré los puntos como hacía antes para poder explicarme mejor, así que empecemos de una buena vez. La animación. Todos conocemos lo bueno que es Guillermo del Toro a la hora de usar efectos prácticos de sus películas. Durante años ha demostrado una gran capacidad para deslumbrarnos con sus increíbles efectos especiales. Guillermo del Toro ha participado en demasiados géneros, en demasiadas películas, y realmente puedes notar su participación, aunque no siempre es así, porque al menos yo no sabía que él había trabajado en Titanes del Pacífico y en otras películas donde no pude captar la mano de Guillermo del Toro, por así decirlo. Pero en Pinocho notas de primera la gran calidad de animación que tiene esta película y el estilo que maneja. El stop motion es el que más me gusta ver en películas animadas. Me encanta el estudio Laika y, como es obvio, me encantó que utilizaran este método de animación para esta película. Se ve espectacular. Además, ver cómo logran crear ambientes tan hermosos como esta y a la vez ambientar escenarios tan difíciles como la guerra, con tonos oscuros, rojos fuertes. Me encanta ver cómo cambian los colores de escena a otra. Solo miren lo diferentes que son una de la otra. Y eso que no soy el típico mamador de cine que dice que Marvel arruinó el cine o esas cosas, pero para mí esto es arte. Literal. Y sin exagerar, la animación de esta película es genial. Les recomiendo plenamente ver el video de todo el trabajo que llevó el stop motion en esta gran película. Ojalá más estudios se animen a hacer este tipo de proyectos. No copiar la animación obviamente, pero sí que le metan el mismo esfuerzo que le metieron a Pinocho. Ya para terminar este apartado, quiero decir, solo miren la representación de la muerte. Es muy mexicano y eso me gusta. Me gusta que Guillermo del Toro le meta de lo que él cree, de su cultura. Me gusta que siga haciendo esas cosas en varias películas. Creo que es un muy buen detalle. La historia. Llegó el momento donde vendrán todos los spoilers que avisé anteriormente, pero no voy a hacer un resumen entero de la película, solo diré lo suficiente para explicarme de manera correcta. La historia de Pinocho ya es muy conocida, y como tal, el inicio en esta película es parecida. Un carpintero llamado Geppetto hace un títere de madera deseando que este cobre vida, ya que él quiere tener un hijo. Hay un grillo que tiene que guiar al títere por un buen camino, hay una ballena, el hada salva el día, fin. Pero la cosa no es que existe
realista, una increíble innovación. Para mí lo más importante a la hora de adaptar una historia que todos ya conocemos a este punto es que tanto puedas agregarle a la historia de Pinocho para que el inicio y el desenlace de la misma sea más interesante y que a pesar de que ya te sepas cómo va a terminar, te genere algo. Y eso tiene esta versión de Pinocho. Si bien dije que el inicio era parecido a la historia que ya todos sabemos, la verdad es que tiene una introducción mucho más larga, ya que nos cuenta la historia de Geppetto antes de crear a Pinocho. Nos muestra a Geppetto junto a su hijo siendo un padre ejemplar y un gran carpintero respetado por todo el pueblo. Y todo muy feliz, se encuentran en un pueblito ubicado en Italia. El tema es que están en plena época fascista de Mussolini, en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial. El contexto y en donde sucede todo da muchos puntos a la película, porque cambian demasiadas cosas y le da un tono más serio a todo lo que pasa. Por ejemplo, la muerte del hijo de Geppetto, Marco, sucede en un bombardeo a una iglesia. Esto hace que todo sea más impactante, que simpatices más con el pobre de Geppetto, y es bastante realista considerando dónde está sucediendo toda la película. La pérdida de su hijo le genera una gran depresión a Geppetto, y a la vez ser visto como un alcohólico por todo el pueblo, perdiendo todo el respeto que tenía anteriormente. Así que el motivo de la creación de Pinocho cambia un montón, porque Geppetto es un títere totalmente alcoholizado, totalmente frustrado y con el único deseo de tener a su hijo de vuelta. No quería a otro, y este mensaje tiene mucho significado en toda la película. Todos estos detalles hacen que la película sea totalmente diferente a lo que tú sepas del cuento original o de la historia original. Otro cambio importante que tienen es Pinocho, porque Pinocho al principio te cae mal, se porta mal, es berrinchudo y dan ganas de golpearlo, complicándole la vida más a Geppetto. Pero conforme pase la película, te termina cayendo bien. Entiendes más que Pinocho no es malo ni nada de eso, simplemente no sabe nada. Literal, tiene unos pocos días de vida y todo lo va aprendiendo poco a poco. De hecho, le toca aprender el sentido de la vida literalmente. Entonces, Pinocho, junto a Geppetto, tiene un gran desarrollo de personaje, ya que en un principio él no quiere a Pinocho, pero al final se da cuenta que Pinocho simplemente no es Marco, no es su hijo, y él nunca va a volver, y aprende a quererlo como es. El mensaje final de la película es bastante simple. Básicamente es aprender a aceptar los defectos de los seres queridos, en especial entre padres e hijos. Y si bien es un mensaje simple y seguro todos lo sabemos o hemos escuchado, lo importante es cómo fue todo ese camino para llegar a ese mensaje, y así sea mucho más significativo y te llegue aún más. Y ahora el final de la película, si bien termina de una manera feliz, a la vez es un final agridulce, porque Pinocho es inmortal, o al menos él no puede morir por vejez. Entonces te muestran cómo todos sus seres queridos mueren lentamente y él sigue estando ahí. En una escena final bastante emotiva, él está enfrente de todas las tumbas de sus amigos y de su padre, y simplemente nos dicen que él se va a explorar el mundo. Si te lo cuento así no suena nada especial realmente, pero créeme que lo importante no te lo conté. Lo importante de todo esto es que la película dura 2 horas y esas 2 horas están bien aprovechadas. La introducción de Geppetto junto a su hijo Marco es especialmente importante para entender todo lo que pasa luego. Te hace empatizar con él, lo hace más humano, hace que te enojes con Pinocho por comportarse cómo se comporta. ¿Entiendes por qué Geppetto le dice en un punto de la película a Pinocho que es una carga y se enoja con él? El final tiene todo el peso que tiene porque Pinocho aprende sobre todo lo que le pasa luego. En una conversación donde la muerte le dice que él es inmortal y tarde o temprano iba a perder a todos sus seres queridos si eso era algo malo. Y cuando hablan sobre eso, él no lo entiende, él no puede comprender esas cosas. Él lo va entendiendo conforme pasa la película. Por eso el final tiene un peso tan emotivo para mí, porque no es un final sacado de la galera. La muerte literalmente se lo dijo a la mitad de la película. El punto siempre va a ser todo lo que pasa en medio. Del punto A al punto B hay un gran recorrido. Esta película hace que el recorrido valga la pena. Para mí es la mejor película animada del 2022 porque logra cautivarte con una historia que todo el mundo conoce. Y eso creo que merece mucho reconocimiento. Y es por eso que te la recomiendo muchísimo. Y créeme, no te he spoileado demasiado, ya que lo más importante sucede en medio y no te lo he dicho. Sin duda, una carta de amor al cine.
Ya para terminar, quiero decir que si bien hubieron spoilers, intenté no dar tantos porque recomiendo mucho que si no la vieron, la vean, porque literal es cine. Sobre todo considerando que este año ha estado bastante marcado por malas películas, es bueno tener una alegría como esta. Pero bueno, eso es todo por mi parte, no olviden dar like, suscribirse y todo eso. Yo me voy, se la lavan, adiós.